empiezo la presentación. A ver, dígame. En un ratito. Ahorita yo comienzo, nada más que nos señalen que ya comenzamos, yo comienzo y lo presento. Perfecto, espero. Sí, doctor. Estoy ahí. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Eh, Espero que se encuentren muy bien. Tenemos ahí un ruido, creo que ya lo tenemos perfecto. ¿Qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por su paciencia. Aquí estamos como cada viernes, honrados, muy contentos de estar en otro podcast de charlas de jurisprudencia, nuevamente con nuestro gran invitado, el doctor José Luis Vallarta Marrón, que como todos ustedes saben, desde hace 8 días comenzamos a hablar sobre el derecho del mar. Esta es la parte 2 con él. Y pues bueno, digo, para los que vieron la primera parte y que se picaron, pues hoy vamos a terminar este tema. Y para los que nos sintonizan por primera vez, comentarles que la primera parte la pueden ver en nuestras redes sociales de la Fundación Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram, ahí pueden encontrar toda la información. Y pues nada más reiterarles que el doctor José Luis Vallarta, pues es licenciado, maestro, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido un hombre especializado en los temas de derecho internacional público, derecho internacional en general, derecho del mar, pero sobre todo tiene una amplia trayectoria como embajador de nuestro país. Pero bueno, su reputación le precede y pues lo que más queremos es escucharle. Querido doctor José Luis Vallarta, con la alegría de saludarlo, me encantaría que continuáramos con esta charla, con esta plática, conferencia de usted sobre el derecho del mar. Platicábamos hace 8 días la importancia de lo que era el derecho del mar en la antigüedad, cómo se empezaba a regular, cómo tuvo que tener injerencia la Organización de las Naciones Unidas a través de ciertas convenciones para tratar de delimitar un poco el mar territorial, retomando ideas de algunos autores, de lo que tendría que concebirse. Nos decía usted, bueno, es que prácticamente en esas épocas, bueno, en las épocas que empezaron a hacerse las convenciones, pues delimitábamos a 200 millas, si no estoy mal y no recuerdo mal el tema del mar territorial, pero pues queremos continuar con esta parte. Por lo tanto, doctor José Luis, gracias por estar con nosotros y síganos platicando de este tema del derecho del mar. Bueno, yo les comenté que íbamos a hablar ahora del acuerdo de aplicación de la parte 11, pero vámonos un poco más atrás. En el año de 82 se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Ya no son 4 convenciones como las de Ginebra, elaboradas por sabios vistas, sino esta vez son los gobiernos los que negociaron y los que aprobaron. Se aprueba la convención y se abre a firma, ratificación o adhesión. Resulta que Estados Unidos de América, muchos otros industrializados, no estaban de acuerdo con el régimen que se aplicaba a los fondos marinos y oceánicos, más allá de la jurisdicción nacional. No estaban de acuerdo. La convención se aprobó aplicando el reglamento por votación. Y hubo esos estados industrializados que votaron en contra. Bueno, recuerdo que una reunión de representantes de Estados Unidos de América, que tenía alguna razón, anunció que no iban a ratificar la parte 11, que se refiere a la exploración y explotación de los fondos marinos, porque no estaban de acuerdo con su contenido. Que no iban a ratificar la convención
pero que ya el derecho consuetudinario iba a ser aplicado, derecho consuetudinario perfeccionado poco rápidamente. Entonces, ¿qué teníamos? Una convención con un acuerdo, ahora sí, unánime, que ya nos dice hasta dónde puede un Estado declarar mar territorial. Recuerden ustedes que antes, en las convenciones de Ginebra, no se logró ese acuerdo, que hubo en 1960 una reunión especial para delimitar la anchura del mar territorial y no se logró. Cuando empezamos la convención y la conferencia de las Naciones Unidas, debemos de limitaciones de 3, 9 y 200 millas. Ya comenté que la reivindicación de 200 millas no era por razones de seguridad, sino de economía. Los países del Pacífico Sur estaban cansados de que su pesca artesanal tuviera que competir con los buques de fábrica de Japón, de la Unión Soviética y de otros países. Entonces ellos decidieron, mar territorial, 200 millas. Eso no estaba resuelto, pero ya teníamos resuelta la anchura del mar territorial, el reconocimiento de la zona contigua, y ya había desaparecido la pretensión de las 200 millas del mar territorial, ya se había aceptado una zona económica exclusiva. Inclusive los países que habían ya en sus constituciones integrado la idea del mar territorial de 200 millas, con una fórmula, mencioné que creo que se le atribuía a don Jorge Castañeda, que digo, derechos de soberanía para los reconocía para los que lo que tienen los estados en la zona económica exclusiva no es soberanía, sino una serie de atribuciones especiales, básicamente para la exploración y la explotación de los recursos naturales. Bueno, empiezan a llegar ratificaciones y más ratificaciones. Y la convención está a punto de entrar en vigor únicamente entre países en desarrollo. Era una convención del tercer mundo. Eso nadie lo deseaba. Todo el mundo deseaba que estuvieran los grandes. El secretario general de las Naciones Unidas empezó a hacer unas consultas oficiosas para poder incorporar a estos estados industrializados. Y así nació el acuerdo de aplicación de la parte 11. Es un caso curioso. Imaginemos como hipótesis de trabajo una convención multilateral que antes de entrar en vigor es modificada, enmendada y luego nuevamente abierta a la misma ratificación. En este caso no fue así, sino que se decidió negociar, que en realidad viene a ser un nuevo tratado internacional, el acuerdo de aplicación de la parte 11. Eso le dio ventajas que deseaban tener los desarrollados. Y la ventaja que tuvimos fue que ya teníamos entonces a Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, ya estaban dispuestos a ratificar el acuerdo de aplicación y la convención. El acuerdo de aplicación claramente establece que en caso de contradicción entre ese acuerdo y la parte 11, que es la que se refiere a los fondos marinos y oceánicos, prevalecerá el acuerdo de aplicación de la parte 11. Bueno, así empezamos a funcionar. Todavía me tocó a mí
de Cordero, embajador en Jamaica y representante permanente de México en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, presidir una asamblea de la Convención, y con el gusto de tener ahí a Unión Soviética, Reino Unido, Francia, poderosos. Pero Estados Unidos de América, no, lo podemos considerar en este caso y en muchos otros como el malo de la película. Entonces, Estados Unidos se basaba en la idea de que, bueno, ¿qué tenemos ya en una convención internacional multilateral de Naciones Unidas? Una definición precisa del mar territorial, una delimitación exacta, precisa de la plataforma continental, más otras ventajas. Desarrollo zona económica exclusiva. Ya, bueno, empezó entonces ya las preocupaciones. México no se precipitó a, a ratificar el acuerdo de aplicación de la parte 11. ¿Qué es ese acuerdo? No es un tratado nacional, dentro del esquema de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esa tercera conferencia que se aprobó en 82. Dentro de ese esquema, tenemos un acuerdo de aplicación que establece ciertas. Bueno, había sido una idea nuestra de los jóvenes diplomáticos de Naciones Unidas de establecer ese monopolio internacional para la exploración y explotación de los fondos marinos. Monopolio que realizaba el sueño de Arvid Pardo de que fuera un patrimonio común de la humanidad. Pero quienes tuvimos ese sueño, pues no conocíamos de cerca la actitud de las empresas internacionales, de ese capitalismo salvaje que perjudica tanto a la sociedad internacional. Porque las empresas que deseaban explorar los fondos marinos y oceánicos, lo que querían era ganar dinero, no veían ninguna función social a ello. Aquí me viene el recuerdo del padre de un amigo mío, Carlos Trujillo, que era un empresario industrial muy famoso en México, que un día nos hablábamos de ese tema y nos dijo él, el capital tiene que tener una función social. La función del capital no puede ser únicamente la ganancia, sino tener también esas ventajas sociales para la comunidad internacional. Bueno, era yo embajador en Jamaica, fui el primer representante permanente de México en la Autoridad Internacional de los Marinos. Y como el acuerdo de aplicación era un documento sumamente controvertido, que daba grandes beneficios, grandes oportunidades, entonces era muy controvertido. Y me pidieron mi opinión sobre si convenía que México ratificara. Había entre algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores una idea romántica. Uno de los pilares de la conferencia había sido don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Muchos decían, si ratificamos el acuerdo para la aplicación de la parte 11, pues vamos a destruir un poco la obra de don Jorge. Pero
consultaron y les dije, pues tienen toda la razón. Esto no es acorde con lo que se planeaba, el sueño del tercer mundo, no es, pero ya es una realidad, no podemos quedarnos fuera. En ese momento éramos estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero no éramos parte del acuerdo de aplicación. Finalmente ya lo aprobó el Senado, se ratificó. Bueno, para describir a grandes lo que se menciona en el acuerdo de aplicación, se crearon dos nuevas instituciones, una comisión de asuntos jurídicos y técnicos y un comité de finanzas. Las empresas mineras gigantes de ese mundo industrial no querían compartir el secreto industrial. Que la idea original nuestra, de los jóvenes diplomáticos en Naciones Unidas, era que desapareciera el secreto industrial, porque al establecer empresas conjuntas, la Autoridad Internacional de los Marinos entraría a conocer todos los temas de los secretos industriales. Pero eso no se aceptó. Y los miembros de esa comisión jurídica y técnica, sus sesiones eran a puerta cerrada y los miembros elegidos por la Asamblea tenían que jurar, firmar, que no llevarían el secreto industrial fuera de ese derecho. Entonces, bueno, ya que no era una novedad en el medio de las Naciones Unidas. Una comisión en la que sus miembros, además de trabajar a título particular, juraban no revelar un secreto. Bueno, pues mi recomendación fue que no estuviéramos de acuerdo con ese acuerdo de comunicación y que pues, significara nuevamente, una vez más, triunfo de los grandes, pues que había que ratificar, porque estábamos en una situación un poco coja, ser partes de la convención, no parte del acuerdo de aplicación. Fue público con el representante de la Unión Soviética que decía que México estaba obligado por el acuerdo de aplicación de la parte 11, aunque no lo ratificáramos. Yo le respondí, con base en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pues que no, que mientras México no ratificara el acuerdo de aplicación, no estaba obligado por sus disposiciones. En fin, la situación actual es esa. He tratado de seguir esta semana en dónde está la exploración y la explotación. Me tocó aprobar el reglamento para la exploración. Ya está fuera de Jamaica y de este medio, se aprobó el reglamento para la explotación. Tengo entendido que todavía no empieza la explotación, aunque años atrás se preveía que en 2024 empezaría la explotación. Creo que no se ha dado todavía ese fenómeno y cuando empiecen a determinar en qué medida las ganancias se van a entregar a la comunidad internacional, se entenderá lo que significa patrimonio común de la humanidad. Mientras eso no se determine, nos quedamos con incógnita de qué significa esa expresión patrimonio común de la humanidad. Bueno, ya esa es la situación actual. Tenemos la convención, tenemos el acuerdo de aplicación ya en vigor. Tenemos ya establecida la autoridad internacional de los fondos marinos, que si tiene sede en Jamaica. Si me permite
permiten un detalle personal, era yo embajador en Polonia y me habló un subsecretario para nombramiento político, Rafael. Le dijo, embajador, pues el puesto que tenemos para usted se ha cerrado y solo le puedo ofrecer 2 embajadas con problemas, que son Arabia Saudita y Jamaica. Yo le dije, señor, mira, el subsecretario no conocía mi carrera. Le dije, mire, señor subsecretario, no tengo que pensarlo, porque fui representante alterno en la OEA, conozco a muchos funcionarios del gobierno de Jamaica. De Arabia Saudita no conozco nada. Además, ya se estaba instalando la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Iba yo a ser, pues, representante de México en esa autoridad en la que yo había trabajado tantos años. Pues sí le dije, no, mire, si me da a escoger ya, te decido. Jamaica. Por ese motivo, y porque entonces, aunque eso no impidió en mi trabajo, se había creado también la Organización de Estados del Caribe, que incluía a los anglófonos y a nosotros, hispanoparlantes. Entonces, pues esa es la situación y es lo que tenemos ahora. A las futuras generaciones les tocará estudiar esta materia. Ha habido interés, por ejemplo, un experto en geodesia, que es la ciencia de la medición del globo terráqueo, que se llama Galo Carrera, que es cónsul honorario en Halifax, es un experto técnico y ha participado en esa comisión de asuntos técnicos y jurídicos. Porque abogados tenemos muchos y hombres de ciencia no tantos. Entonces yo recomendé que participáramos con hombres de ciencia, porque era más útil para la posición de la delegación. Estoy a sus órdenes para preguntas. No sé si he sido lo suficientemente claro respecto de lo que es ese famoso acuerdo de aplicación de la parte 11. ¿Es un nuevo tratado? Pues puede decirse que sí. ¿Es una enmienda a la convención? Pues también puede decirse que sí, porque se va a aplicar junto con la convención. Ya en esas estamos. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Yo sí creo que fue muy clara esa parte de lo del acuerdo de la parte 11 de la convención. Ahora, aquí me surgen unas preguntas en esta parte. Es decir, entiendo que todo esto es un antecedente de cómo está constituido el derecho del mar actualmente. ¿Es así? Bueno, y más que una, ya es derecho del mar. El derecho Ah, del ok. mar está reglamentado básicamente por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en el año 82, conocida como Condemar 82. Pero también está constituida ese mundo jurídico por el acuerdo de aplicación de la parte 11 que fue negociado posteriormente y que permitió la participación de grandes potencias, excepto Estados Unidos de América. No quiere saber nada de la convención. No sabemos si el gobierno de Estados Unidos va en algún momento a autorizar a sus empresas para explorar y explotar de los fondos marinos. Y lo va a hacer fuera del régimen jurídico existente. Estados Unidos puede aducir con cierta razón que si ellos no han ratificado o adherido la convención y el acuerdo de aplicación, no están obligados por esas disposiciones. O sea que se lanzarán a la exploración y la explotación, espero que no sea el caso, fuera de todo marco y basados únicamente
en su legislación y sus reglamentaciones. Perfecto, doctor. Entonces, cuando hablamos de derecho del mar, sobre todo para que le quede claro mucho a la audiencia que nos está siguiendo, solamente hablamos cuando se trata de explotar los fondos marinos de los países. ¿Es así? Cuando hablamos del derecho del mar, en vigor en Ajá, la actualidad, exacto. hablamos del mar 82, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que se fue aprobada en 1982, y del acuerdo de aplicación de la parte 11. También ya en la propia autoridad internacional de los fondos marinos han surgido otros documentos de menor jerarquía jurídica. Yo participé, por ejemplo, en la negociación del acuerdo, del reglamento de la autoridad para la exploración. Creo que ahora ya existe además un reglamento para la explotación. Pero lo que constituye el derecho internacional del mar es la Convención de 82, el acuerdo de aplicación y luego los aspectos jurídicos que vaya desarrollando la autoridad internacional de los fondos marinos con sede en Kingston, Jamaica. Ok, perfecto. Es que esto era importante porque es muy usual a veces, y lo hemos escuchado ya, y es una pregunta que nos hicieron recurrente desde del video pasado a la fecha, que se preguntara, porque luego se escucha que se dice, no, es que derecho del mar tiene que ver todo lo que tiene que ver con el nombre que dice del mar. Es decir, si de repente hay alguna operación de una empresa que se hace en el mar, pues ya eso es derecho del mar. Entonces, ahorita esto es importante porque usted nos aclara bien, primero estas dos partes, es decir, hablamos que el derecho del mar es o inicia sobre todo de carácter internacionalmente hablando, ¿no? Como esta forma de delimitación de estas zonas. Por lo tanto, debemos de ser cuidadosos porque no quiere decir que toda transacción u operación que se hace en el mar, y no estamos hablando de un mar de 200 o más millas, sino hasta menos de ellas, no quiere decir que eso es derecho del mar, o sea, no debemos de confundirnos, que es lo que también nos comenta el doctor Vallarta en esta parte, y si era importante que hiciéramos esa pregunta, precisamente para que no hubiera esa confusión, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarle, que es otra de las preguntas que nos hicieron, doctor. Ya hablamos de esta parte de cómo está regido el derecho del mar a nivel internacional hasta en la actualidad, pero si nosotros, digo, ya nos dio ahorita un avance con su respuesta inmediata anterior, pero si tuviéramos que responder, ¿qué autoridades internacionales son las que regulan, pero además de regular, son las que se encargarían de resolver alguna controversia que se suscitara entre países, por ejemplo, con un tema del derecho del mar? ¿Qué autoridades tendríamos nosotros que atender, que tener en el radar y sobre todo conocer? Bueno, desde luego que la propia Convención sobre el Derecho del mar establece la autoridad internacional de los fondos marinos y según el derecho del mar, toda exploración y explotación debe ser autorizada, regulada por la autoridad internacional de los fondos marinos. Si algún Estado arbitrariamente da licencias de explotación, empiezan a tener ganancias fuera de ese marco, serían operaciones ilegales, no estarían hechas conforme a derecho. La autoridad fue creada para reglamentar toda actividad relacionada con el derecho del mar. Claro que, por ejemplo, existe a ver si se me estaba yendo el nombre, en Londres existe la Organización Marítima Internacional. Claro que tiene sus propios reglamentos y establece sus propias reglas. Eso también es el derecho del mar, pero eso se refiere únicamente a los
buques, a la navegación y al transporte marítimo, no a la explotación de los fondos marinos. Ok, ese es muy buena precisión, porque entonces ya estamos hablando que el derecho del mar, que nos platicaba también el doctor Vallarta, pues sobre todo hablamos de esta explotación del fondo marino, pero ya también vemos otra autoridad que busca el tema presente de la regulación de navíos y todo eso, lo cual es muy interesante. Digo, podríamos hablar de derecho del mar pues, mucho tiempo, yo creo que hasta por eso se necesitan meses para poder aprender esta materia y si en un semestre es imposible luego abarcarla todo, pues imagínense en un podcast. Pero creo que el doctor Vallarta nos ha dado grandes luces respecto de este concepto, bueno, desde el contenido completo de lo que es el derecho del mar a nivel internacional. Y, por ejemplo, otra pregunta que nos hicieron que me pareció interesante es que si usted tuviera que definir con sus propias palabras el derecho del mar actual, ¿cómo lo definiría, doctor? ¿No? Es decir, veo que fueron como tres o cuatro preguntas que preguntaban lo mismo. Es decir, ¿cómo define el doctor Vallarta el derecho del mar? Otra, me acuerdo, era el concepto del derecho del mar actual, ¿cuál sería? Entonces, pues sería interesante del doctor Vallarta cuál sería una definición actual para concebir el derecho del mar que nos ha platicado, doctor. Bueno, yo diría que es un conjunto de normas obligatorias que reglamentan las actividades en el mar. Está constituido básicamente por la Convención sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de Aplicación, también todos los convenios que se han aprobado en la Organización Marítima Internacional, que tiene sede en Londres. Yo tuve experiencia que es interesante narrarla, creo. Cuando se preparó ahí ya existía una preocupación sobre el medio ambiente. Ya había tenido lugar la conferencia de Estocolmo para despertar las inquietudes. Entonces se preparó este proyecto de convenio eh, para evitar la contaminación por buques. Esto era poco antes de que hubiera acuerdo en Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Querían poner un límite de 100 millas para que los buques no tiraran agua de lastre dentro de las 100 millas. Pero los países que reivindicaban todavía en aquel entonces 200 millas, que sea para la operación de los buques. Y así se estaba empantanando. Ahí tuve yo la satisfacción de que una propuesta de la delegación de México que yo presidía salvó la conferencia, porque se dijo, esta convención para la prevención de la contaminación por buques se aplicará a la luz del derecho internacional vigente en ese momento, lo cual eliminaba el problema de que se acordó una zona exclusiva económica de 188.000, tenía atribuciones para la dotación de los recursos naturales de esas 200 millas, que en realidad son 188. Bueno, no, porque la zona contigua está dentro de la zona económica exclusiva. La zona contigua es para que el Estado ribereño pueda intervenir, reglamentar, administrar cuestiones en esa zona. Son nada más 12 millas adyacentes al mar territorial, ya dentro de la zona económica exclusiva, para administrar, reglamentar, sobre todo sancionar las violaciones a sus reglamentos nacionales en materia de sanidad, salud,
migración y aduanas. Y hay toda una serie de reglas complicadas sobre el derecho de cuando un Estado ribereño tiene derecho de perseguir a un buque que ha violado sus reglamentos dentro del mar terrestre. En fin, espero, deseo haber sido claro, es un tema muy complejo. Invito mucho a todos los estudiantes que se interesen en el derecho del mar y que hagan sus tesis de licenciatura, maestría o doctorado sobre la materia, porque hay abundante material, hay mucha literatura. No, lo que nos acaba de decir, yo creo que ya es muy enriquecedor. Ahora ya con los nuevos lineamientos editoriales que hoy por hoy se usan para materias de investigación, pues está las citas de videos, de podcasts y demás, cuando hablan autoridades como usted respecto de un tema para poder hacer esa investigación. Entonces, créame que no dudo que muchas de las personas que nos sintonizan y que ansiaron por mucho tiempo hablar del derecho, bueno, escuchar el derecho del mar con usted, pues van a usar este video precisamente para poder iniciar esta investigación. Creo que es muy importante porque lo decía el doctor Vallarta, el derecho del mar es interesante, pero muchas veces poco conocido por los estudiantes. Cuando hemos dado clase en las universidades o con mis alumnos, por ejemplo, sí me he topado alumnos que me dicen, es que yo jamás había escuchado que existiera un derecho del mar y cómo es eso, con qué se come. Obviamente, pues están invitados a ver este podcast, este programa, pero sí veo que muy pocos, aunque hay mucha bibliografía, mucha literatura, en México creo que no hay la suficiente por abogados mexicanos que hayan hecho obras, hasta donde yo sé, de derecho del mar. A nivel internacional no me cabe duda que sí hay bastante y es muy fructífera. Digo, ojalá sería un verdadero placer contar después con un librito de Derecho del Mar del doctor José Luis Vallarta. Eh, Digo, eso es la invitación de un alumno esperanzado, ¿no? En que sigamos leyendo y aprendiendo del doctor Vallarta, pero sobre todo que hagamos hincapié en la importancia también del ámbito internacional y que hay que conocerlo, hay que estudiar, hay que aprender idiomas, ¿no? La familia del doctor Vallarta, pues bueno, de por sí el doctor Vallarta es ya lo hemos dicho, ¿no? Le hemos aventado muchas flores, las cuales son honestas y reales, pero sabe mucho, no nada más tiene conocimiento jurídico, sino sabe mucha cultura. Pero sobre todo, digo, no, su hija, María Vallarta, que también habla francés, habla inglés, habla español, y sus nietas también tienen dominio vaya, a lo que voy con todo esto y en resumen es que para poder ser embajador, para poder conocer bien el tema del derecho internacional, para poderse adentrar al derecho del mar, y esto sobre todo va para los alumnos, que una de las preguntas es qué necesitamos para conocer el derecho del mar, es también aprender y perderle miedo al inglés y a otros idiomas, ¿no? Sustancialmente. Pero ya para terminar y complementar esta respuesta, le aviento el balón al doctor Vallarta para que finalmente nos diga qué otras recomendaciones le da a estos jóvenes estudiantes de licenciatura que quieren adentrarse al estudio del derecho del mar para que puedan lograrlo, doctor. Muy ¿Qué nos puede sencillo. recomendar? Creo que en la Sí. actualidad no hay libro de derecho internacional público que no contenga sobre el derecho del mar. De los libros que yo conozco sobre la materia, todos tratan algo sobre el derecho del mar. Quiero nada más insistir en que el derecho del mar hay que estudiarlo tomando en cuenta que surgió, como todo el derecho internacional, por la costumbre. Es un derecho consuetario. Pero al llegarse a Naciones Unidas, se invita a la Comisión de Naciones Unidas, de Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano técnico que asesora
a la Asamblea para preparar convenios, y de ahí surgieron las 4 convenciones sobre el mar territorial sin determinar la anchura, sobre la plataforma continental, sobre el alta mar y sobre pesquerías. Pero claro, antes de eso, antes Chile, El Salvador, Brasil, Argentina, y en realidad en el ámbito del derecho internacional, el primer Estado, el primer gobierno que reivindicó a extensas áreas fueron las proclamas de Truman, una sobre la plataforma continental, sobre las pesquerías. Claro que eso abrió los ojos de todas las instituciones, que existía una plataforma continental. Que, claro, en esa convención de Naciones Unidas sobre la plataforma continental de 1954, tenía el problema de que no se logró una definición precisa de los límites, porque se decía, los estados ribereños tienen facultades para regular la exploración y la explotación hasta 200 millas de profundidad, pero agregaba, o hasta donde la tecnología permita la explotación. Por eso fue que cuando presente el tema, la Unión Soviética y Estados Unidos, esos grandes, dijeron, todo lo que necesitamos es una delimitación precisa de la plataforma, porque pretendían que las libertades de la alta mar se aplicaran a los fondos marinos. Felizmente ya en Naciones Unidas había un tercer mundo que les dijo, no, quieren explotar los fondos marinos y oceánicos más allá de la jurisdicción nacional, tienen que someterse a una autoridad internacional. En aquel entonces decía por crearse, pero ya sabemos ahora que ya está establecida en Kingston, Jamaica. Es una organización internacional gubernamental que tiene tantos miembros como las Naciones Unidas. Excelente, doctor. Pues de verdad, muchísimas gracias por estas, pues realmente una cátedra de Derecho del Mar. Agradecemos mucho, sobre todo, a nuestras autoridades. Agradecemos el apoyo también de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho de la UNAM, pero sobre todo, que acuérdense que esta es su casa, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en San Ildefonso 28, en el Centro Histórico, y pues nos hemos engalanado con la presencia del doctor José Luis Vallarta Marrón. Realmente, gracias, doctor, por su tiempo, gracias por dedicarle un rato de su día, de su agenda, a estar con nosotros para compartir y platicar de estos dos programas, porque realmente es una labor titánica que agradecemos mucho al doctor Vallarta que nos haya regalado estos dos episodios hablando del derecho del mar. Creo que hay muchos temas todavía que nos llevamos para seguir estudiando, seguir profundizando, y créanme que sí, efectivamente acabamos de, como se los dije en el programa anterior, no hay mejor antecedente que pudiéramos estudiar, citar y profundizar, no nada más en un libro, que las palabras que nos acaba de decir el doctor Vallarta, quien vivió realmente en vivo y como profesionista, como embajador, estos temas, ¿no? Entonces tenemos esa información de primera mano de aquel que formó parte activa de estos grandes cambios. Así que, doctor José Luis Vallarta, muchas gracias de todo corazón, de toda la comunidad estudiantil. Este espacio es suyo y agradecemos mucho la buena Gracias. voluntad que tuvo. Con muchísimo gusto. Y recuerden que yo tengo obligaciones porque tengo licenciatura, maestría y doctorado de la UNAM. Eso sí, sin duda alguna, Ya, eso nos hermana, esa sangre azul y oro y ese Goya que se escucha siempre al fondo del corazón y al exterior. Pues sí,
nos compromete y ojalá sigamos siendo profesionistas y formando profesionales, como lo dijo el doctor Vallarta, que nos comprometa a dar una pizca o un mucho de todo lo que la UNAM nos ha dado y que seguimos aprendiendo en beneficio de toda la comunidad. Queridos amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal si no lo han suscrito. Si se meten a YouTube, en el botoncito de abajo aparece el botón suscribirse. Denle clic a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue inmediatamente la notificación a sus correos. Por favor, si nos está sintonizando en Facebook, de verdad le vamos a agradecer mucho. Nos regale un gran me gusta y sobre todo compártalo. Compártalo en sus redes, compártalo en su WhatsApp, compártalo en TikTok, en Instagram, en todos lados. Haga y apóyenos a beneficiar y ayudar a toda la comunidad dando estos contenidos que son de carácter universitario. Es decir, buscamos universalizar el conocimiento y de verdad puede ser de gran ayuda y utilidad a alguien y a veces podemos cambiar a esas personas. También, por favor, les recordamos que cada viernes nos sintonicen a la misma hora y en el mismo canal. Gracias a Álvaro, que nos acompaña siempre en la logística, en los controles. Y querido doctor Vallarta, un placer y un verdadero honor haberlo tenido aquí. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.